Vamos a hablar, como quedamos la vez pasada, de síndrome coronario agudo. Pero, digamos, esto ya es trabajo médico. No les voy a dar una clase de infarto agudo de miocardio. No vamos a empezar con que pasa, que es la clase que ya han tenido muchas veces. Les voy a hacer una síntesis fisiopatológica y después de la actitud. Básicamente hubo un hito trascendental que fue la investigación que realizó el doctor Valentín Fuster en los hermanos Bademon en el análisis de la placa de ateroma, donde ellos empiezan a ver, como se está viendo hoy en la mayor parte de las enfermedades, que todo tiene que ver con un fenómeno inflamatorio. Y que ese fenómeno inflamatorio empieza a desencadenar otros problemas. Entonces, el punto de inflexión que marca el conocimiento y el buen acceso que tenemos hoy a poder tratar la enfermedad coronaria es cuando Fuster y su equipo ven que una placa de ateroma podía estar quiescente, digamos fría, dura, una placa de calcio, o podía estar blanda, con un núcleo o core lipídico. Esta placa es una placa de alto riesgo de ruptura, y esta placa fría cálcica, sin colesterol adentro, es una placa de bajo riesgo de ruptura. Los mecanismos inflamatorios del endotelio, ustedes los conocen como factores de riesgo coronario. Cuando ustedes le dicen que hay que normalizar la hipertensión arterial, que hay que normalizar los lípidos, básicamente el colesterol, que hay que normalizar la glucemia, que no hay que fumar, que hay que mantener bajos los niveles de estrés. Lo que están haciendo al evitar todo esto es evitar la inflamación de la placa. O sea, la hipertensión, el colesterol, la diabetes, el tabaco y el estrés, junto con la falta de actividad física, lo que están generando es una disfunción del endotelio y la inflamación de la placa de ateroma. Esta placa de ateroma inflamada genera un fenómeno de explosión o ruptura. Se rompe la placa. Y la tromboplastina tisular, lo que tiene adentro esa placa, va al exterior, va a la luz, y los factores de coagulación toman contacto con parte de ese endotelio, básicamente con la tromboplastina. Entonces, el individuo, con sus factores de coagulación activados, interpreta que hay una hemorragia. Pero la hemorragia no es tal, porque no es que se rompió un vaso y ahí sí tengo una hemorragia y los factores de coagulación van a generar un tapón hemostático para que no siga saliendo sangre. Acá no hay hemorragia, hay una ruptura de placa por inflamación del endotelio, y los factores de coagulación, interpretando que hay una hemorragia, fabrican, adosado a esa placa, un trombo que ocluye el 100% de la arteria. Con lo cual, no es importante tener un 10-5% de placa o tener un 70-80% de placa. Lo importante es tener una placa no inflamada, una placa quiescente. Obviamente, este paciente no va a tener ningún síntoma, no va a tener dolor de pecho, no va a tener angor cuando camine. Este paciente sí va a tener síntomas, porque cuando camine le va a doler el pecho.
Este paciente va a ser el que tiene una angina crónica estable, camina una cuadra, le duele el pecho. A este paciente yo lo detecto con un test de isquemia, un ecoestrés de esfuerzo, un ecoestrés con fármacos, una cámara gamma con tecnesio 99, con un SPECT cardíaco, con una ergometría. Este es detectable, este es indetectable. Con lo cual, como yo no tengo capacidad para detectar estos pacientes, solo tengo capacidad para detectar estos pacientes, corrijo los factores inflamatorios asumiendo que todos tenemos placas de baja magnitud que si están inflamadas se pueden romper. Este concepto quiero que quede muy claro, o sea que mucho tiempo se pensó que tenía que ver con el porcentaje de obstrucción, la alteración que generaba el infarto. Hoy este concepto está totalmente abolido. No depende del tamaño, no depende de la obstrucción, ¿sí? Depende de la inflamación de la placa. Entonces, yo lo que busco es, si este paciente yo lo debo arreglar, lo debo revascularizar, porque le va a mejorar mucho la calidad de vida y no va a ir a una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero lo más importante es que yo le corrija los factores inflamatorios que ustedes conocen como factores de riesgo cardiovasculares, después del estudio de Framingham, y voy a estar seguro que mi paciente está protegido, con un endotelio con placas de no interesa qué magnitud, que no le dan síntomas, pero que están frías, están quiescentes. Caso contrario, este paciente tiene factores de riesgo coronario, no los tiene controlados, genera un accidente de placa y libera factores protrombóticos que van a generar un trombo que ocupa el 100% de la arteria. Punto 1. Punto 2. Hay dos grandes posibilidades por ahora. Placa rota y un trombo, fundamentalmente de fibrina, con pocas plaquetas. Segunda posibilidad, placa rota con un trombo, fundamentalmente de plaquetas, con poca fibrina. En este caso, el trombo es un trombo sólido. La fibrina, acuérdense que las plaquetas son células, se van a agrupar, solas se van a desagrupar, se van a volver a reagrupar, solas se van a volver a desagrupar, que para que un trombo se haga sólido, a ese trombo plaquetario yo lo tengo que alambrar con fibrina y lo consolido como un trombo fijo. Entonces, si el trombo es plaquetario, es un trombo que es frágil. Es un trombo que se hizo y solo se deshizo. No hizo falta pasar un alambre o colocar un stent, ¿sí? Es un trombo que lo que debo intentar es que no se reconstruya. Este trombo va solo a desaparecer y en breve va a reaparecer. Esto es lo que antes llamábamos angina inestable. Me duele, cambié el electro, me dejó de doler, me vuelve a doler, cambié el electro. ¿Cómo trabajo en este paciente? En este paciente trabajo con fármacos. ¿Qué fármacos? Fármacos que evitan que se reconstruya el trombo plaquetario y que desinflamen el endotelio. ¿Cuál es el chip que a estos pacientes le ponemos? Le ponemos heparina, aspirina, clopidogrel, le podemos poner atorvastatina a altas dosis para desinflamar, le podemos poner IECA, le podemos poner betabloqueantes, o sea, le ponemos drogas que mejoran la disfunción del endotelio y que eviten la reagregación plaquetaria. Es el tratamiento de la angina inestable. Este paciente no va a angioplastia, a menos que persista en el tiempo y yo deba colocar un stent para que esa placa quede estabilizada, ya que no logré restabilizarla
con mi terapéutica farmacológica. En cambio, este segundo paciente, ya el trombo es consolidado. Es un trombo duro, obstructivo. No lo voy a romper con este tipo de fármacos. Acá tengo dos acciones. O le doy fibrinolíticos, tratamiento farmacológico del síndrome coronario agudo, o directamente, si tengo opción, es mi primera opción, es la mejor opción, le hago una angioplastia. Le paso un catéter, le paso una guía, rompo el trombo y le pongo un stent y le estabilizo la placa. Con lo cual, este sí es el que antes llamábamos infarto agudo de miocardio. Este es el que era transmural, este es el que era no transmural. Acá estaban todos los IAM no Q, los IAM tipo T, los IAM subendocárdicos, las isquemias subendocárdicas, las isquemias subepicárdicas, todo un montón de nombres que hoy ya no se utilizan. Esto es un síndrome coronario agudo que tiene una característica electrocardiográfica que es la no elevación del ST. Ahora vamos a entrarle por este lado. Y esto es el otro grupo, que es el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Entonces, teniendo muy en claro que hay dos grandes síndromes coronarios, uno en el cual se eleva el ST y corresponde a un trombo de fibrina que aplica angioplastia o a fibrinolíticos. Y hay un segundo síndrome coronario agudo que corresponde tratarlo con fármacos, heparina, aspirina, clopidogrel y antiinflamatorios del endotelio, betabloqueantes, estatinas, ECA inhibidores para que se reconstruya. Y en última instancia, si esto fracasa, colocar un stent. Tengo dos síndromes: el síndrome coronario con elevación del ST y el síndrome coronario sin elevación del ST. ¿Sí? Vamos a ver entonces cuál debe ser, sabiendo esto, la conducta médica, específicamente el trabajo médico. En base a este conocimiento fisiopatológico, vamos a la acción médica. ¿Sí? Y ahora mando la última, que es la acción médica, que es cortita.